Bienvenidos al espacio Zoom del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esperemos unos minutos, por favor, mientras se van conectando todos los demás participantes, mientras llega nuestro invitado también. Luis, ya te he colocado como cohospedador para tener el adecuado monitoreo. ¿Sí? Ok, doctor. Sí, Perfecto. acá ya puedo verificar. Muy bien. Entonces también aquí activamos. Muy bien. Veo que está aquí también, bueno, gente conocida. Bienvenidos. Saludos a México, a Ángela, que está allí en México. A Patricia Castro Bando, que está desde China. Vamos saludando aquí. Ah, ya está. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? hola Ricardo, ¿Qué hola tal? Lilian. ¿Cómo Veo estás? ¿Qué que- tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Bien, gracias, gracias. se ve perfecto, se escucha Sí, claro. Sí, acá. sí, sí, sí. Muy Sí, yo bien, me muy bien. escucho bien. Perfecto. Hola, hola. Perdónenme, por favor, tengo que decirlo. Qué Diga. guapo está mi Suncinta. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. buenas. Me parece muy bien unas buenas frases de introducción a Sí, nuestro invitado del día de hoy, ¿no? Se ha sí, destacado su presencia y su galanura. Está muy bien. Como digo, esperemos unos minutos, por favor, sí. mientras vamos esperando que vayan llegando. Nos alegra saber que hay gente de distintas partes del mundo, ¿no? Hay gente Ujú. que incluso se ha conectado ya desde China, o como han escrito aquí en el chat, desde Ciudad de México, desde California, ¿no? Patricia Castrobando está en Beijing, un abrazo para ella. Ya vamos a tener actividades también con ella aquí en nuestras distintas actividades. Les pido a los integrantes también que por favor traten de apagar sus micros para que no se acoplen los sonidos durante nuestro evento. Bueno, todavía es temprano. Vamos a Sí. esperar un segundo. Bueno, nosotros desde el Centro de Estudios Orientales también esperamos que todos ustedes estén, pues, en la medida posible en casa, protegiéndose, cuidándose. También nos están saludando desde Buenos Aires, desde Argentina. O sea, ya hay personas desde China, Argentina, de México, de distintos lugares. Nos alegra mucho, nos alegra mucho. Vamos a tener varias actividades referentes a la cultura china. Bueno, ya nos saludan desde Chile también. Me parece extraordinario. A ver, vamos todavía, bueno, faltan unos cuantos minutos. Eso está muy bien. Saludos desde Brasil. Tenemos invitados, participantes desde Brasil. Genial. Súper. Genial, genial. El audio, alguien pregunta si el audio no funciona. El audio está funcionando. El audio está funcionando. Sí, yo escucho bien. Sí, claro, desde ya pedimos disculpas porque a veces, bueno, con una conexión internacional que nos agrada, pero bueno, lamentablemente no podemos controlar la conectividad de cada persona en su respectiva ciudad, ¿no? Si hay alguna pequeña falla, trataremos con un poco de paciencia, aguardar que esto se va a solucionar. Nos están saludando personas desde el Colegio de México, también nos están saludando desde Puerto Rico. Entonces, genial, genial. Nos están escribiendo también aquí en chino. Si alguien tiene un problema al no oír, tiene que verificar su ordenador o su móvil, su celular, porque es un problema ya del otro lado, no de nuestro lado. ¿Mm? Entonces, a veces sucede, ¿no? Tienen que verificar si es que han activado sus audífonos. Eso es muy importante. Sí. Ujú. Hay gente que está Permiso, voy a colaborando traer un con vaso nosotros. de agua. Por supuesto, por supuesto. Ya que faltan unos minutos, yo también voy a tener un vaso con agua, un segundo.
Perfecto. Sí. Ujú. Bueno, también nos saludan desde la ciudad de Huancayo. Es la, digamos, a ver, nos hemos ido pues adaptando ante esta circunstancia que de alguna manera nos está permitiendo llegar a zonas, a espacios a los que antes no nos era tan fácil acceder. Me refiero dentro de nuestro país, a ciudades alejadas de la capital, y por eso también nos agrada que ustedes puedan acompañarnos el día de hoy y en nuestras distintas actividades que ya venimos desarrollando. Eso es bastante grato. Bueno, ya veo que están llegando, siguen llegando. Esperemos quizá un par de minutos. Luis. Sí, doctor, dígame. Luis, seguimos la misma estructura que en nuestra primera actividad de este ciclo hace sus traductores, ¿de acuerdo? Sí, entonces tú perfecto. das las palabras iniciales, la presentación y luego ya continuamos. Y también, por favor, en su momento nos irás informando acerca de las preguntas que están en el chat o alguna persona que quiera realizar alguna pregunta en directo y pueda activar su micro, ¿sí? Y das todas las indicaciones. Lo que sí, no sé, me gustaría ver si ya nos acompaña, lo cual sinceramente me alegraría muchísimo, el doctor José León Herrera, si es que está conectado. Él es el director del Centro de Estudios Orientales, yo soy el director adjunto, y él desde ya, bueno, envía saludos a nuestro invitado, ¿no? Como director de nuestro Centro de Estudios Orientales. Él, digamos, se está adaptando a la tecnología con una velocidad increíble y está haciendo todo el esfuerzo por conectarse. Eso lo sé, porque hemos estado en comunicación hace un instante. Y no hay problema. Bien. Yo creo, Luis, sí, podemos ir dando inicio, ya se irán sumando los demás participantes. Sí, perfecto, doctor. Entonces, bueno, para comenzar, nuevamente agradecer en realidad, desde todas las latitudes que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos gente no solamente a nivel de Latinoamérica, también personas que se han inscrito desde el gigante asiático, que están muy entusiasmados con la presentación del doctor Sun Xintan. Sin más, quisiera iniciar presentándolo. El doctor Sun Xintan es profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, profesor de la Universidad de Chile y profesor honorable de la Universidad de Congreso en la Argentina. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Lenguas Extranjeras de Luoyang, máster en Traducción por la Universidad de Estudios Extranjeros en Beijing y doctor en Lingüística en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Es coordinador de los proyectos de traducción de joyas de literatura contemporánea de China y obras selectas de la narrativa china. Igualmente es editor de los libros Poesía China Contemporánea, Un mínimo destello en el mar del atardecer, Pájaros en el bosque, La mariposa de Han Yang y otros cuentos chinos más. Entonces, sin nada más que agregar y haciendo un breve resumen de su gran trayectoria en el ámbito de la traducción literaria, quisiera darle las palabras al doctor Sun Xintan, por favor. Sí, yo también me permito brevemente también darle la bienvenida a nuestro invitado, al doctor Sun Xintan, en nombre del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan este día dentro de nuestro ciclo llamado Asia y sus traductores. Entonces, obviamente teníamos que contar con la presencia del doctor Sun Xintan, con la amplia trayectoria que ya han podido ustedes escuchar. También veo que está conectado el doctor José León Herrera, ¿sí? Y también en nombre de él quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Pero Creo que han podido activar su micro. Silenciar. Doctor León, tiene su micro activado. Si desea dar algunas palabras de bienvenida, sí, tiene el micro activado. Ya, bueno, sí. Sí, no, solamente, bueno, saludarlos a todos
en este ciclo de conversatorios de Asia y sus traductores. Y como saben ustedes, vamos a tener como expositor al profesor Sun Xintang, que va a tratar el tema de literatura china moderna. El profesor es, como ya se ha dicho, el profesor es profesor de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing y es también coordinador de los proyectos de traducción Joya de la Literatura Contemporánea China y de obras selectas en la narrativa china. Les damos entonces nuestra más cordial bienvenida al profesor Sun y también a ustedes, y les agradecemos su participación en este ciclo de conversaciones que organiza nuestro Centro de Estudios Orientales. Muchas gracias, solamente eso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y comunicamos a todos los participantes que vamos a trabajar, en esta conversación vamos a hablar a partir de 3 ejes fundamentales. En el primero, quisiera iniciar esta conversación con el doctor Sun Xintang para preguntarle acerca de su experiencia, sus proyectos de traducción de las obras chinas que ya ha venido realizando durante todo este tiempo y qué es lo que pretenden también, tanto en trabajo individual como en equipo, ¿no?, hacia el futuro para la difusión de la literatura china. Bueno, hola a todos. Muy buenas tardes o buenas noches en América Latina. También muchas gracias por la invitación a esta charla. Gracias al Centro de Estudios Asiáticos de la PUC. Para mí es un gran gusto estar aquí, estar en este conversatorio con Ricardo para tratar el tema de la traducción de la literatura china al español. Bueno, sobre el tema que Ricardo, que acabas de plantear, me gustaría primero sí hablar de mis experiencias y también de los proyectos que hemos realizado, de estos proyectos de traducción de chino al español, sobre todo de las obras literarias de chino al español. Bueno, llevo más de 10 años, yo soy profesor universitario, del Departamento de Español de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Pero mi afición a la traducción literaria, eso empezó hace bastante tiempo. Yo llevo más de casi 15 años en la traducción literaria, tanto de español a chino como de chino al español. Pero yo creo que de la traducción de la literatura china al español, eso empieza, se inició con un proyecto que se llama Joyas de Literatura Contemporánea China, que yo trabajé en esta colección de obras chinas, la traducción de estas obras chinas al español, que en total hemos traducido 42 títulos con la editorial china, pero la editorial china, China Intercontinental Press. Naturalmente con el apoyo de fondos del Estado de China, porque en aquel entonces, hace unos casi 10 años, la traducción de la literatura china al español fue muy poca. Y, sentimos tanto entre unos amigos, entre colegas, como aquí está también presente la doctora Liliana Arasovska del Colegio de México, que también es una de las más importantes como artífices también de este proyecto. Entonces, trabajamos en este proyecto. Aquí me gustaría presentarles algunos títulos de permítanme activar compartir mi pantalla. A ver, perfecto, sí. Sí, ok.
bueno, estas son, en total son 42 títulos. Estas son algunas, es una colección bastante amplia que incluye, bueno, narrativa, ensayo y poesía. Bueno, de la narrativa también una gama bastante amplia como, incluye, bueno, la literatura, las principales, digamos, principales corrientes literarias producidas en las últimas décadas en China, tales como literatura en busca de raíces, el neorrealismo, la literatura de cicatrices y también la nueva novela de narrativa de nueva narrativa histórica, como este título, y también obras de género, como este, y literatura infantil, etcétera, etcétera. Bueno, es un proyecto bastante ambicioso. Bueno, nos costó más de 3 años para realizar este proyecto. Lo bueno es que varios títulos de este proyecto no solo se publicaron en China, sino también en España, México, Cuba, etc. Bueno, pero luego cuando yo, una vez estando en América Latina, también coordiné un proyecto que se llama Selección de la Narrativa China. Dentro de este proyecto, yo solo voy a poner un solo ejemplo, que es una novela de la escritora Fan Fan, que se titula La voz que permanece. Entonces, coordiné la publicación de esta novela en 4 países, 4 versiones, en México, en Cuba, en Colombia y en Chile. En Chile recién salió, la semana pasada salió la versión, la edición chilena de esta novela. Bien. Y también, bueno, de mis coordinaciones hay un proyecto que se llama Farolas. Es más bien un proyecto de antología que incluye cuentos, ensayo y poesía en cada tomo o en cada número, porque viene de una de las revistas más importantes, literarias más importantes de China, se llama Renmin Wenxue, literatura del pueblo o literatura Renmin, que es una de las literaturas con mayor como proyección, influencia en China. Si un escritor logra publicarse con esta revista, entonces ya sería un escritor como consagrado. Entonces, la revista tiene una decena de ediciones en lenguas extranjeras. Entonces, yo coordino la versión española en América Latina. Logramos publicar en Chile y también en México. Es la edición en español de esta revista, un número por año. Entonces, ahora andamos con el 3er número. Bien. Y también, bueno, yo coordiné la traducción y publicación de estas antologías de poesía china. En Colombia logramos publicar 5 poetas chinos, nueva poesía. Son 5 poetas que también visitaron América Latina, sus obras, en una edición bilingüe. En Chile acaba de salir a luz la poesía china contemporánea. Es una antología bastante también amplio, que incluye 43 poetas actuales del país. Bueno, un mínimo sello en el mar del Plata, a tercer punto, con el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México, publicamos esta edición que incluye 15 poetas chinos que también todos han visitado América Latina. Una edición bilingüe bastante bonita.
Personalmente publiqué este libro en Cuba, Pájaros en el Bosque, mi selección y traducción, de 8 poetas chinos. Pero también participé en la publicación de estas antologías poéticas como traductor o por lo menos coordinador y corrector. Bueno. Y también de mis proyectos de traducción literaria, yo coordiné con algunas revistas literarias de la región. Por ejemplo, el año pasado publicamos un número dedicado a la literatura contemporánea china de la revista Simpson 7 de la Asociación de las Sociedades de Escritores de Chile. Y también, con esta revista de México, de Nuevo León, de Monterrey, publicamos en varios números selección de obras de autores chinos. Y por esta revista de Colombia también yo coordino para la traducción de poemas, poesía china. Y también, por ejemplo, últimamente coordino con la Fundación Pablo Neruda de Chile. Vamos a publicar un número de la revista de esta fundación dedicado a la poesía china. En total, 16 poetas chinos en un número especialmente dedicado a la poesía china, que va a salir, debido a la pandemia, se ha tardado en salir. Pero bueno, esto más o menos son algunos ejemplos de mis proyectos de traducción literaria del chino al español. Muy interesante. Y una pregunta, a partir de todo este amplio catálogo que nos acaba de mostrar, yo me imagino que debe haber ciertos criterios predominantes para escoger algún autor chino, ¿no? Yo me imagino, por supuesto, el haber ganado premios literarios, pero ya se puede al menos decir que hay algunas vertientes especiales en la literatura, en la narrativa china específicamente, no sé, como literatura fantástica, realista, hablando de los problemas sociales o intimistas. ¿Cuáles serían esas características en breves palabras, de la narrativa china contemporánea? Bueno, como hemos dicho, en la China actual coexisten diversas corrientes literarias, pero algunos más como influyentes que otros, algunas son más influyentes que otras, pero cabe decir que la literatura china contemporánea actual goza de muy buena salud, de mucha prosperidad. Entonces, yo creo que no debe limitarse a un solo criterio para la selección de obras, sino entonces hay que prestar como importancia a todas estas manifestaciones literarias. Entonces, por eso, en el proyecto de joyas de literatura contemporánea china, hemos incluido una gama bastante amplia de autores y títulos que incluyen muchos escritores. La mayoría de los escritores incluidos en esta selección son bastante conocidos en el país. Por ejemplo, ahora vuelvo a... Por ejemplo, hay un título de Moyan, y también de Wang Ai, que es una de las escritoras más importantes del país, con premios internacionales, nacionales e internacionales. Y a la orilla derecha del río Argun, que es de Shi Zijian, también una escritora muy importante. Pero también esta selección de la narrativa contemporánea china
la selección hecha por la doctora Liliana Sorstka, que incluye a 3 autores bastante importantes, pero más jóvenes. Y este libro del escritor Liu Zhenyun, bueno, la crítica china le califica de nueva narrativa histórica, porque habla de la historia china, de los grandes acontecimientos de la historia china, sobre todo la historia moderna china, pero a través de gente común, para narrar estos grandes sucesos. Y teléfono móvil más bien pertenece a la corriente de neorealismo, que narra de la sociedad china, de las grandes transformaciones, de las dificultades que tiene la gente común y corriente, la gente más como vulnerable, y tiene bastante influencia. Por ejemplo, el teléfono móvil, la versión china, la versión original china, en el país, en mi país, se vendió más de 1,5 millones de ejemplares. Y esta novela adaptada al cine y a la telenovela, con grandes éxitos de taquillaje. En la oscuridad es una obra como de género, es difícil de clasificar porque no es policíaca, tampoco es como novela negra, sino el tema central es el servicio de inteligencia del Partido Comunista de China, con bastante, también que tiene suspense, tiene bastante interesante. Bueno, no voy a enumerar uno por uno, pero este proyecto ha sido muy ambicioso porque la editorial consiguió, trabajamos juntos en este proyecto para solicitar un fondo bastante, como se dice, suculento por parte del Estado chino para incluir a muchos autores. Pero personalmente, por ejemplo, cuando se trata de proyecto mío, o sea, más personal, entonces yo personalmente me enfoco más a la literatura china actual, por ejemplo, que tiene las miradas más sobre la sociedad, las transformaciones sociales, económicas y culturales de la gente común, de estas grandes transformaciones o modernización en China, el cambio chino, que puede traer a la gente común y corriente. La voz que permanece es una de esas obras que habla de la gente como vulnerable, del grupo vulnerable de la sociedad, cómo ellos viven estos cambios, estas transformaciones de la China como contemporánea. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. No sé, Ricardo, no sé por supuesto, aquí en el Perú no se... Sí. Todo perfectamente. A ver, sí. No sé si me lograron escuchar. Sí, todo muy bien. Decía que en el Perú nos encantaría poder disfrutar de todo este catálogo. Vamos al menos esperamos desde la Universidad Católica poder dedicar un espacio a la difusión mayor de la literatura china contemporánea. Esperemos pues que podamos tener publicaciones muy pronto, ¿no? Bien, creo que sería interesante pasar al segundo eje, como lo habíamos planteado al inicio, ¿sí? Y sobre cómo ve usted, doctor, la relación, porque ustedes también trabajan en el otro sentido, traducir autores españoles, latinoamericanos hacia el chino. En ese trabajo de ida y vuelta del chino al español y de español al chino, ¿cómo es su experiencia personal y en equipo?
Bien, gracias. Entonces, sí, yo he trabajado en la traducción en ambos sentidos. La, bueno, la traducción del español al chino es un trabajo más como personal, individual. O sea, yo, selecciono a autores españoles o latinoamericanos para traducir y publicar en revistas chinas, con editorial chinas. ¿Por qué es más como individual? Porque en China existen un gran número de hispanistas y también traductores del español a chino. Desde los años 70, cabe decir que de los años 70 del siglo pasado, los traductores chinos o hispanistas chinos no dejan de persistir en este trabajo y han hecho una enorme labor traduciendo a centenares de obras de hispanoamericana y también de España, sobre todo desde América Latina, al idioma chino. Y muchas obras han tenido bastantes impacto, bastante influencia en China, no solo en los lectores, sino también en el círculo literario chino, en los escritores chinos. Pero la traducción del chino al español es más bien un trabajo en equipo. O sea, por ejemplo, el proyecto de narrativa de la literatura, joya de la literatura contemporánea china, reunimos a casi, todos los traductores de América Latina para este proyecto. Lo que pasa es que hay muy pocos, en comparación con los traductores chinos, del español al chino, hay muy pocos traductores de chino al español. Eso nos obliga a trabajar de manera conjunta. En algunas veces, por ejemplo, los estudiantes de maestría, por ejemplo, los estudiantes de maestría, alumnos de maestría de la doctora Liliana Arzoska, también que trabajan en esto, pero en este caso es necesario buscar un hispanista chino, un hispanista para completar su trabajo, para corregir, para revisar y completar este trabajo. Así es más bien, un trabajo, recurrimos al trabajo en equipo. Y para también los incluso en el primer proyecto que mencioné, incluso hay traducciones no directas del chino al español, a algunos, porque, del inglés. En este sentido, un hispanista tiene que estar en este trabajo para para mantener la calidad de la traducción, para que el texto meta no sea tan distante al texto original. Eso es obvio. Entonces, hoy, la verdad es que hoy existe una urgente tarea de traducir más obras chinas al español. Naturalmente, traducción directa del chino al español. En ese sentido, necesitamos la participación de más como traductores y de la formación también urgente de más traductores en este sentido. Una pregunta, ¿y en China existe, me imagino, fundaciones o universidades que estén trabajando para esta labor de traducción? Sí, efectivamente.
En China, bueno, las diversas universidades chinas. Bueno, hoy en día ya en China existen unos 100 departamentos universitarios de español. O sea, en estos departamentos se dan cursos de licenciatura y algunos de maestría de español, de estudios hispánicos. Entonces, pero por ejemplo, hace 30 años en China existían 12 universidades chinas con departamento español, pero algunas, por ejemplo, la Universidad de Pekín, la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y también la Universidad de Nanjing, tienen muy buenos traductores, hispanistas y traductores. Ellos hacen la traducción. La mayoría de la parte de la traducción de obras literarias latinoamericanas al chino. Eso me gustaría también aquí poner, es que los hispanistas chinos han hecho grandes éxitos y también, por ejemplo, en los años 80, la editorial también participa, no solo, bueno, también participan editoriales. Una editorial china se llama Editorial Yunnan Renmin Chubanse, Editorial del Pueblo de Yunnan. En los años 80 hasta mediados de los años 90, publicó 44 títulos de obras literarias de América Latina. Aquí algunos ejemplos. Y aquí me gustaría también citar al caso de, bueno, la traducción de Mario Vargas Llosa al chino. En China por lo menos existen 3 versiones de las obras de Llosa, 3 versiones chinas. Desde los años 80 sus obras empiezan a traducirse al chino. Aquí podemos ver que obras completas, bueno, es un proyecto bastante también que tiene un título bastante llamativo, obras completas de Vargas Llosa, 18 tomos, que incluye la mayoría de las obras del Premio Nobel peruano. Entonces, hasta la fecha, más de 30 autores. Aquí tengo una... Aquí tengo una estadística no exhaustiva. Por ejemplo, más de 22 autores de Perú han sido traducidos al chino. Bien, por ejemplo, literatura mexicana, más de 50 escritores traducidos al chino. O sea, en este los traductores chinos, hispanistas, han hecho grandes, una excelente labor y también grandes éxitos en la traducción. En comparación con esta traducción, al chino, la traducción de chino al español aún tiene déficit, digamos. Sí, muy, muy interesante esta producción. Y yo me imagino que a lo mejor entre los países latinoamericanos, es una pregunta, al igual así como en China hay fundaciones que propician estas publicaciones, ¿ustedes también han trabajado con instituciones latinoamericanas que los apoyan para esas traducciones y publicaciones? Bueno, para esas traducciones al chino son más bien las editoriales chinas que solicitan también fondos del Estado chino para la traducción. Pero también participaron algunas embajadas latinoamericanas en China para apoyar la traducción, pero más bien son de fondos del Estado chino. En el caso de la traducción del chino al español, sí, bueno, los fondos vienen en su mayoría del Estado chino. Y también son las fundaciones, o sea, instituciones que apoyan la traducción del chino al español son, son el gobierno chino y también, por ejemplo, las instituciones como la Asociación de Escritores de China, la Asociación de Escritores de China, que anualmente financia
proyectos, obras, la traducción de obras literarias chinas al español. Bueno, cabe decir que, bueno, los títulos que mencioné anteriormente, los títulos bueno, de las obras chinas traducidas al español, la mayoría, o sea, casi todos vienen de fondos del Estado de China. Bueno, y también de estas instituciones como la Asociación de Escritores China. Algunas editoriales también, por ejemplo, yo he trabajado con algunas editoriales chinas. Hay editoriales chinas que, o sea, están muy interesadas en promover sus propios escritores, o sea, esos escritores que tienen contrato con esa editorial, financia la traducción y luego busca editoriales latinoamericanas, ¿no? Para la edición, la publicación y edición aquí, en esta región. Solo mencionar un caso, solo uno que, bueno, de todos estos proyectos, entonces, bueno, la verdad es que son estos dos, mejor dicho, estos dos títulos cuentan con fondos de la región. Este libro contó con el apoyo de o sea, del Ministerio de Cultura de Chile, que dio, bueno, un fondo para la traducción. Ya en este libro, la Universidad Autónoma de Nuevo León financió la impresión. Bueno, son como pocos casos. Muy, muy interesante. Ahora me gustaría hacer una pregunta acerca del método de trabajo, porque nos ha dicho que trabaja tanto de manera individual como en equipo. Cuando trabajan en equipo, se encomienda a cada integrante del equipo, digamos, un cuento, un capítulo, una novela, o es que, ¿cómo van trabajando? O cada traductor se encarga de un libro completo y luego pasa como a un comité interno. Sí. Bueno, de todos esos proyectos de traducción de chino al español, contamos con grandes, la verdad, grandes traductores y sinólogos. Por ejemplo, la doctora Liliana Arzowska. Bueno, ella participa, ella tiene, o sea, traduce las obras. Una novela, por ejemplo, una novela completa. Entonces, prácticamente no necesita, no es necesario asignarle un hispanista, un chino, un chino porque ya todo su trabajo es excelente, es impecable. Entonces, pero bueno, solo tenemos un traductor como ella. Entonces, para la mayoría de los traductores, preferimos el trabajo en equipo, porque cabe decir eso, yo creo que eso está relacionado con el nivel de estudio de idioma chino en la región. En comparación con Europa, con Estados Unidos y también con Asia, la enseñanza del idioma chino en la región latinoamericana tiene poca historia. En general, no porque en algunos países, en México sí, tiene mucho más historia, pero en general tiene poca historia y el interés, bueno, en los años, bueno, hace tan solo 20 años, el interés por aprender chino fue poco, porque todo el mundo quería estudiar inglés, francés, bueno, así. Pero aprender chino es cosa de esta última década, digamos, mejor decir. Entonces, de esta poca historia de formación, entonces
o sea, aún falta la formación, o sea, aún queda mucho que desear en la formación de sinólogos, de traductores. Por eso, en el trabajo en equipo, tenemos a traductores no tan expertos, aunque los que hayan hecho bastante traducción, por ejemplo, en mi caso, como corrector o revisor, puedo descubrir, detectar las fallas, algunas faltas de traducción. Por eso es necesario revisar, o sea, trabajar en equipo para que el hispanista chino haga esta revisión, esta traducción. Por otra parte, es que el idioma chino, como un idioma, bueno, bastante como flexible, entonces es la comprensión, en muchos casos, existe como mucha ambigüedad para la comprensión. Entonces, se necesita este trabajo en equipo. Voy a poner unos pocos ejemplos. A ver, entonces, ahí está. Aquí quería decir que, bueno, me gustaría, permítanme mencionar este caso de Muella. Esta es una foto que tomé en una librería chilena. Son las obras, 14 obras traducidas del Premio Nobel chino, Muella, traducidas al español. Pero, Ricardo, quería decirte que de estas obras, de estas versiones en español, entonces, más de la mitad no son traducciones directas del chino. O sea, por ejemplo, las baladas del ajo, bien, la vida y muerte me están desgastando, todo, vienen del inglés, de inglés, algunos de francés. Entonces, esta traducción es nada, o sea, en algunos, bueno, siempre deja mucho que desear. Voy a poner un par de ejemplos en las baladas del ajo, de una novela de Moya. Entonces, el chino, bueno, el inglés ya tiene una distorsión de comprensión del texto original. Entonces, el texto original dice que ni estás borracho, pero el español un poco más debido porque viene de la versión inglesa. Y esta también, esta versión también. Entonces no voy a, por cuestión de tiempo, no voy a leer, pero lo que quería señalar es que primero hay que hacer traducción directa del chino para no, bueno, seguir algunas imperfecciones, ¿no?, de las versiones de otros idiomas. Es que, por otra parte, la traducción del chino al español, sí, se requiere un trabajo de equipo. Este es un ejemplo que puede ilustrar, mi idea. Es que esta es una frase, unas frases de un cuento de la antología de La mariposa de Hanyang y otros cuentos chinos que coordiné soy editor de este libro. Entonces, en la traducción de este libro, este párrafo, el traductor no logró entender. Y entonces me preguntó a mí. Entonces, yo también en un comienzo leí un par de veces, este párrafo
tampoco bueno, entendí bien esta frase porque habla de las costumbres, bueno, del homenaje a los, bueno, de las tradiciones, de homenaje a los difuntos, a los familiares difuntos. Entonces, eso, o sea, este texto contiene una profunda connotación cultural y también regional, que no todo, ni siquiera todos los chinos pueden comprender si no es de esa región para entender bien esta frase. Por eso yo recurrí al mismo autor, pregunté, mandé un mensaje al mismo autor para comprender bien y luego expliqué bueno, lo que se trata, lo que se explica en este párrafo al traductor. Así de esa manera. Por eso siempre quería proponer, bueno, este trabajo en equipo, que sea un sinólogo o un traductor hispanohablante con un hispanista o traductor chino, para facilitar facilitar la tarea, o sea, también para llegar a tener una buena calidad del texto meta. Muy interesante. Y bueno, ya es increíble cómo el tiempo va pasando. Creo que podríamos llegar ya al momento de las preguntas del público, ¿no? Y que, porque vemos que hay una importancia, ¿no? Con la traducción al establecer puentes culturales, ¿no? A ver, Luis, si pasamos a las preguntas, por favor. Sí, bueno, comentarles, tener un poco, vamos a ir rotando primero una pregunta escrita y luego vamos a pasar con las preguntas orales. En el caso, se les dará la palabra para que puedan preguntarle al doctor Sun. Entonces, les pido que puedan, entre las opciones, la opción de levantar la mano para ir teniendo un orden para ello. Entonces, comenzamos con la pregunta de Ángela Tonsin. Ella pregunta, dice, mi querido Sam, ya hemos comenzado a traducir y publicaré literatura china al español. Según tú, ¿qué debemos hacer nosotros los traductores? Es una pregunta de Liliana Arsovska, pero está usando mi usuario. Ah, ok. Entonces le pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros los traductores para impulsar la lectura entre el lector latinoamericano? Bueno, es una muy buena pregunta, porque justamente, por ejemplo, del proyecto, o sea, el proyecto de Joyas de Literatura Contemporánea China, 42 títulos ya publicados, pero publicados en China. Solo una pequeña parte, o sea, un tercio de estos títulos llega a publicarse en los países hispanohablantes. Entonces, obviamente necesitamos promover estas obras ya traducidas al español y difundir a estos autores chinos ya muy reconocidos en China, algunos también internacionalmente. Por eso, bueno, tanto la doctora Liliana como yo siempre estamos en la búsqueda de interés de las editoriales locales para la publicación, la edición local de estos títulos, esas obras literarias chinas. En este sentido, por ejemplo, esa novela de Fan Fan, La voz que permanece, yo entonces contacté a muchas editoriales de la región, y ahora yo creo que me alegro de ver el resultado de que hayan salido a luz 4 ediciones en México, Cuba, Colombia y Chile. Entonces yo espero, bueno, es que yo sigo en esto y espero que
haya más editoriales latinoamericanas interesadas en publicar obras chinas. Ahora hay pocas. En México hay la editorial Siglo XXI que ha publicado varias, ¿no? Yo creo que una decena de títulos de literatura china. Y en Chile también, la editorial se llama LOM, ha publicado 7 títulos de literatura china. Son las que han publicado más en América Latina, más literatura china. Pero yo veo que no es nada suficiente. Hay que hacer mayor promoción en las como ferias de libros, en los festivales de literatura, porque en China hay muy buena literatura, hay una gran prosperidad y la calidad literaria de los autores chinos está en constante como ascenso. Han conquistado, esos escritores chinos han conquistado el mercado industrial de Europa, de Estados Unidos, y a los lectores, pero bueno, en América Latina, por supuesto, aún tienen un camino relativamente más largo que recorrer. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos que seguir en ese trabajo para, no solo en la traducción, sino también en la promoción y difusión de estas obras. Entonces, por eso me alegra muchísimo de que, por ejemplo, Ricardo, tú estás interesado en como publicación, ¿no? En Perú, con el fondo editorial de la PUC para la edición, por ejemplo, peruana de la literatura china. Yo creo que va a ser un proyecto bastante pionero en el país, en Perú. Entonces, yo creo que es una idea bastante, que me anima. Sí, lo vamos a hacer con mucho gusto. ¿Hay otras preguntas, Luis? Sí. Sí, ahora daremos a las preguntas con el audio. Invitamos a Rosa Espada que active su audio y le pueda formular una pregunta al doctor Sun. Muy buenas tardes, doctor Sun. Mi nombre es Rosa Espada de California. Mi pregunta es específicamente acerca de cómo usted percibe que las editoriales chinas están haciendo para captar a más lectores hispanos en un mundo cada vez más virtual. Y la otra sería acerca qué recomendación de los libros que usted ha traducido nos recomendaría en este tiempo largo de cuarentena que estamos pasando. Y asimismo darle muchas gracias por las traducciones que ha realizado al español, ya que usted es como un embajador de las dos culturas y viceversa, y eso realmente es apreciable. Muchas gracias, Rosa. Bueno, es que sí, de verdad, las editoriales chinas también prestan cada vez más interés, atención en la edición virtual de las obras chinas. Por ejemplo, en las últimas como coediciones entre editoriales chinas y latinoamericanas, bueno, que yo conozco, en el convenio, en el contrato, también ponen los artículos sobre como la difusión de la versión digital. Eso yo creo que es también ayuda a la difusión de estas obras. Y también plataformas digitales de libros electrónicos, plataformas chinas empiezan a entrar en el mercado, sí, latinoamericano. Eso, según mis conocimientos, por ejemplo, por lo menos 2 plataformas chinas van a entrar que tenían plan de entrar en América Latina para este año, pero bueno, con esta situación de pandemia se ha tardado, pero yo no creo que tarde mucho. No quiero tardar mucho. Para su segunda pregunta, entonces para la lectura es difícil.
recomendar, pero bueno, no conozco sin conocer su como gusto literario. Pero bueno, sinceramente yo me gustaría recomendar, bueno, si tiene mayor interés por la realidad china, por la sociedad china, le sugiero que lea, por ejemplo, Sobreviviendo en Beijing. Sobreviviendo en Beijing, del autor Xu Zechen, traducida al español por la doctora Liliana Arsovska. Y también una novela bastante buena, importante, buena, que ha tenido mucho éxito en China, se llama Edén de Hongos, Edén de Hongos, que del escritor Alai, que es un escritor tibetano, recién traducido al español, publicado con Siglo XXI de México. La voz que permanece también, muy buena. Todo esto y también hay una novela, Yo no soy una mujerzuela, del escritor Liu Zhenyuan. Es una novela bueno, que tiene una mirada bastante crítica sobre bueno, sobre la corrupción, también un sistema de China, pero yo creo que esas obras sirven para conocer la realidad china, la gente, bueno, los grandes cambios, bueno, la vida de la gente común y corriente. Pero si le interesan, bueno, más, por ejemplo, la historia, el suspense, podrían ser, por ejemplo, una novela titulada El Don, del escritor Mai Jia, es bastante, muy interesante, muy interesante. Y, bueno, El Don. Y también una novela de la como nueva narrativa histórica, se titula Vivir, del escritor Yu Hua, Yu Hua. Es su obra maestra, es la obra más importante de este escritor, bastante conocido en China y en Europa. Ha ganado varios premios, bueno, no solo de China, sino en Europa. Bueno, y también, bueno, la última recomendación, La vida y la muerte me están desgastando. Porque esta novela tiene un espacio de tiempo bastante amplio, como la segunda mitad del siglo pasado, todo lo que ocurrió en el país, sobre todo los grandes acontecimientos están presentes en esta obra, pero con una estructura bastante original, digamos. Bueno, por último, podría ser una novela titulada Diccionario de Machado. Diccionario de Machado, que es una novela estructurada en diccionario. Bueno, así son mis recomendaciones. Bien, muchas gracias. Perfecto. Luis. Sí, tenemos otra pregunta. En este caso de Jaime Valladares. Él dice, se ha dicho que traducir poesía en otro idioma es un ejercicio realmente complejo, pues en el proceso puede eventualmente perderse parte de la esencia de la misma. ¿Qué piensa usted con respecto a esta premisa, doctor Sun? Efectivamente, la verdad es que yo personalmente comparto la idea, estoy de acuerdo con el planteamiento de esta pregunta. Traducir poesía es casi una tarea imposible. Entonces, inevitablemente hay pérdida de muchas cosas en la traducción. Eso, bueno,
yo creo que ningún traductor pueda como evitarlo. Así que es una tarea, o sea, pero, pero para mí, por otra parte, los seres humanos compartimos la misma lógica, el mismo razonamiento, la misma razón, las condiciones humanas bastante similares. Por eso, yo creo que en este sentido, la traducción de la poesía también es posible. Aunque muchas veces no puede evitar la pérdida de una parte, no sé, de rima, de la entonación, sobre todo, de la connotación cultural, incluso de las imágenes. Pero sí se puede traducir, porque o sea, también me gustaría poner un ejemplo. Aún mantengo vívido recuerdo de una escena cuando participé en el Festival de Poesía, el Festival Internacional de Poesía de Medellín, en 2017. En esa edición acompañé al poeta chino Zhou Cece a la editorial. Entonces yo fui traductor de sus obras. Estuve en sus lecturas. Entonces, bueno, ustedes saben que en estas lecturas de los festivales, el poeta lee en su idioma original y luego hay una persona que lea la versión castellana. Entonces, bueno, después de la lectura, en el caso de un poema titulado La última temperatura, que habla del fallecimiento de su mamá. Entonces, después de la lectura del mismo poeta, otro poeta colombiano leyó la versión mía. Yo estaba en esa escena, yo vi claramente que del público hay varios escuchando la versión española, la lectura de la versión española, les salían lágrimas. En ese sentido, yo creo que como el sentimiento humano es compartido, entonces sí que la poesía se puede traducir, pero claro, naturalmente yo siempre pongo bastante como cuidado, esmero, en la traducción. Quiero ser como sincero, casi todas las traducciones, bueno, el trabajo de la traducción de poesía es también bastante como complicado. Antes de traducir, yo siempre leo en voz alta la versión china para poder adentrarme de estos versos. Además, en esos versos, y luego me pongo a traducir. Al traducir, claro, a tener los primeros textos traducidos, los versos traducidos, me pongo a revisar, a corregir, y luego también leo en voz alta la versión en español para buscar, intentar encontrar las similitudes en todos los aspectos. Pero después de todo esto, casi siempre también recurro a un poeta hispanohablante. Afortunadamente tengo muchos amigos latinoamericanos, poetas. Entonces, siempre también les busco para que revise, para que
lea si para ellos pueden descubrir alguna imperfección, no solo perfección, sino rareza, imperfección, defecto no solo en la, o sea, no solo en el lenguaje me refiero, no solo sino también en las en los versos, en la cómo se lee. Así que muchas veces estos amigos poetas me dan como sugerencias, correcciones, revisiones, y de esta manera me atrevo a presentar mis traducciones a las revistas y editoriales latinoamericanas. Bien. Luis. Sí, continuamos entonces con la pregunta de señorita Carolina Castro. Ella pregunta, ¿qué considera con respecto al crecimiento de interés por el estudio del idioma chino? ¿Hará crecer también el interés por la traducción tanto del chino al español? En esta misma línea, pregunta, ¿considera que los mismos problemas que se tienen al traducir del chino al español se dan también para quienes traducen del español al chino? Sí, bueno, en esta charla también he dicho que la enseñanza del idioma chino en América Latina aún tiene muy poca historia, y sobre todo un gran problema en esta región, en América Latina, es que en la mayoría de estos casos, de estos centros en que se enseña chino, los cursos se concentran en como clases de idioma chino, sobre todo idioma chino básico, intermedio. Rara vez en algún instituto Confucio, en algún centro de estudio de Asia o de China, hay cursos de chino avanzado. Imagínense, entonces, de esta manera nos resulta difícil formar a grandes sinólogos, grandes traductores, buenos traductores. Bueno, desde que trabajé de director de Confucio en México y luego en Chile, siempre no he dejado de insistir en que en América Latina hay que instaurar carreras del idioma chino, que ahora aún todavía no hay ninguna carrera del idioma chino. Es bien necesario. Como en China existen 100 departamentos universitarios de español para aprender el español como carrera universitaria. Acá en América Latina, yo creo que hay que ir por este camino, o sea, tener carreras del idioma chino para, de esta manera, que los estudiantes sí pueden aprender de manera sistemática, de manera más académica, el idioma chino, y también, bueno, todo lo que es relacionado con el idioma chino, como la traducción. La buena noticia es que en algunos países, en México, en Costa Rica, en Chile, ya me llegan noticias de que están planteando, o sea, están planeando la posibilidad de carrera china en las universidades. Bueno, espero que en un futuro próximo, contemos con estas carreras universitarias relacionadas con el idioma chino. Y en cuanto a su segunda pregunta, bueno, eso sí, esas carreras sí van a ayudar a formar a más traductores
más traductores, más sinólogos. Y bueno, de esta manera contribuyendo a la traducción tanto del chino al español como del español al chino. Y en cuanto a su segunda pregunta, bueno, la traducción del chino al español y de la del español al chino encuentran las mismas problemáticas, ¿no?, en el trabajo. Bueno, solo bueno, en mi propio caso, bueno, en mi caso personal es que de la traducción del español al chino, entonces yo encuentro como menos dificultades, para mí, encuentro menos dificultades en la traducción, sobre todo en la expresión, o sea, en la producción del texto meta, pero en la traducción del chino al español sí que me parece, bueno, a mí me parece más difícil, sobre todo en esta parte de producción. Pero claro, eso, la comprensión del texto original no sería ningún problema. Sin embargo, en la parte de producción necesito dedicar más tiempo y más reflexión, más atención en la producción del texto meta, en este caso que sea el español. Luis, yo sé que hay muchas preguntas y de verdad estamos muy agradecidos por ello, pero por cuestión de tiempo, me gustaría si pudieras seleccionar 2 preguntas directas, concretas. Sí, preguntas concretas. Stephanie Ayo pregunta, cuando uno se introduce en la literatura china, ¿qué elementos culturales considera necesario conocer o tener en cuenta para entender mejor los mensajes de estas obras al momento que un hispanohablante las lea? Perdón, Luis, que es, el comienzo de la pregunta no se Sí. escuchó bien. Cuando uno se introduce a la literatura china, ¿qué elementos culturales considera necesario conocer o tener en cuenta para entender mejor los mensajes de las obras? Pregunta compleja. Sí, es una pregunta compleja, pero debido al espacio de tiempo, me limito a decir que, bueno, hay que leer, bueno, hay que tener conocimientos básicos sobre como la cultura china. En ese sentido, uno, por ejemplo, debe leer como la historia, conocer un poco la historia china, los valores culturales, morales, éticos de la sociedad china, y también las grandes como filosofías, los grandes filósofos de China, para entonces como tener estos conocimientos de fondo y luego poder comprender bien, entrar en la lectura, como facilitar la lectura de las obras literarias chinas. Es un tema como bastante amplio, entonces, y también, por ejemplo, si por ejemplo, una novela que acabo de mencionar, que se titula No soy una mujerzuela, entonces, uno no creo que todas puedan entender la lógica que la protagonista es una mujer, que, bueno, haga eso. Sin embargo, entonces, para comprender bien, hay que conocer bien el sistema legislativo,
el sistema judicial de China para comprender. Sí, entonces ya requiere muchos conocimientos, mucha lectura por ejemplo, de esta parte de conocimiento de China. Eso depende, pero la historia básica china y también hay que aprender, pero una cosa fundamental es aprender el idioma chino. Si una vez, tú tengas conocimiento del idioma, tú puedes leer cada vez más textos chinos, entonces cada vez más ya tú puedes comprender mejor las obras. Muy bien, Luis, y una última pregunta. Lamentablemente no hay tiempo para responder a todas, pero las vamos a tener en cuenta para buscar espacios para poder ir respondiendo. Sí, bueno, respondiendo un poco también a la gran cantidad de traductores peruanos que están presentes el día de hoy, menciona Karen, dice, ella es una estudiante de último semestre de la carrera de traducción, tiene un gran interés por traducir también el idioma chino. Sin embargo, como el doctor Sun ya ha comentado, quizás no hay estos espacios en América Latina aún para profundizar estos conocimientos. Entonces ella pregunta, ¿qué sugiere para lograrlo? ¿A qué instituciones recurrir? ¿Por dónde comenzar? Muy bien, una pregunta puntual, pero voy a dar una respuesta puntual. Solicitar una beca para estudiar en China. Actualmente, tanto los 4 institutos Confucio en Perú y también la Embajada China tienen becas anualmente. Que yo sepa, entonces, bastantes becas que se reparten en el país, en Perú, para ir a estudiar en China. Sobre todo, si uno solicita estudiar maestría o perfección del idioma chino, hay que contar con ya conocimientos previos, ¿no?, del idioma chino. Por ejemplo, tener un nivel de, tener una certificación internacional del idioma chino, HSK 4, por ejemplo. Entonces, solicitar una beca a la Embajada China o al Instituto Confucio. Entonces, la Embajada China anualmente en febrero se convocan, o finales de enero, más o menos ahí, convocan las becas, así que hay que estar atento para estas becas y luego, ir a China a estudiar. Muy bien, estamos muy agradecidos con el doctor Sun Xin-Tan. Permítanme, sí, le agradecería al doctor Sun Xin-Tan para poder tener la pantalla. Está todavía su PowerPoint allí compartido y nosotros para poder tener una imagen, una visión. Muchas gracias de todos nosotros. A ver, un segundo. A ver, perdonen. Luis, ¿puedes? A ver, un segundo. Ya, ahora sí, ya estamos aquí. Muy bien. Bueno, queremos agradecer al doctor Sun Xin-Tan por su participación en este ciclo Asia y sus traductores. Nuevamente a cada uno de los participantes que se han reunido aquí virtualmente de distintos países, distintas ciudades, con distintas formaciones, muy interesados también por lo que veo en el campo de la traducción de la literatura china. Me gustaría, ese es el momento en el que, por favor, si pueden activar sus máquinas, sus cámaras para poder tomar unas fotografías. Lo que yo necesito es, espérenme un segundo. A ver. Dejo de compartir mi pantalla para que entre más imágenes. Sí, por favor. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que así yo voy a poder colocar todas las capturas de pantalla que voy a realizar ahora.
Y le voy a quitar todo de aquí. Un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, voy a tener que tomar 3 fotos porque afortunadamente hemos tenido buena afluencia y tengo que son 3 salas, digamos, ¿no? Entonces, 3, 2, 1. A ver, espérenme un segundo, que paso esta toma. Vuelvo aquí y me voy a la siguiente sala, la número 2. 3, 2, 1. Perfecto. Un segundo, nuevamente aquí. Lo dejo por acá. Y me tengo, para ser democráticos y que todos aparezcan, la última sala. Perfecto. 3, 2, 1. Están abriendo sus cámaras. Abran sus cámaras. ¿Sí? Y ahora sí. 3, 2, 1. Listo. Bueno, entonces, de esta manera, quisiera devolverle un momento a las palabras al doctor Sun Xintang. Unas palabras finales, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias al Centro de Estudios de Asia de la BUC para tener esta oportunidad de compartir con ustedes mis experiencias, también perspectivas sobre la traducción de obras literarias de la literatura china al español. Bueno, espero que haya sido de su agrado y también, bueno, que hayan podido sacar algún conocimiento, alguna información útil y sobre todo, bueno, hablando de esta situación que, bueno, como en China hay muchas instituciones, tanto el Estado chino como las asociaciones de escritores, las editoriales, las fundaciones, están promoviendo la traducción de la obra literaria china a lenguas extranjeras, español incluido. Entonces, yo aquí quería invitarles y animarle a todos ustedes a aprender el chino, a perfeccionar su idioma chino para que pronto se integren, participen en estos proyectos de traducción, que yo creo que van a ser, bueno, yo siempre considero que la literatura bueno, china y también la literatura general, es una muy buena vertiente para comprender la cultura, la sociedad, la gente de un país. En ese sentido, yo creo que, bueno, por eso me gusta tanto la traducción y también me gustaría la participación de cada vez más gente en esta tarea tan como bonita. Muchísimas gracias. Nuevamente gracias a ustedes. Estén por favor atentos a las noticias en nuestras redes, en nuestra página web, con las próximas actividades que vamos a tener acerca de la cultura de los distintos países de Asia a través de nuestro Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, en nombre de nuestro centro, el director de nuestro centro, el doctor José León Herrera, que nos acompaña, le agradezco también a Luis Chío por haber trabajado en el monitoreo y a todo nuestro equipo del Centro de Estudios. Y a ustedes, nuevamente, gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, doctor Sun. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias con todo. Gracias con todo. Gracias.